Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, o mejor dicho, culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ah, ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Y damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a comenzar un estudio bíblico nuevo acerca de acerca de la escatología. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ya mismo vamos a explicar lo que es escatología. Excuse me. Lo que es escatología. Eh, Vamos a ver, no me deja verlo saber qué cosa. Bien. Parece ser que la cámara está subiendo porque no veo aquí video. Mira a ver si tú ves video allá. No veo video, parece ser que no estamos en el aire. Dice que está en vivo. ¿En vivo? ¿Me ves? Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ok. Pues vamos entonces a... Ok, vamos entonces a continuar. Muy bien, muy bien. Es que no lo veo aquí, no se ve aquí, pero dice que está en vivo. Bien, como les decía, en esta noche vamos a comenzar un estudio bíblico nuevo. Vamos a hablar acerca de lo que es escatología. Y vamos a, ¿verdad? Pero vamos a hablar de escatología básica. No vamos a hablar de escatología, ¿verdad? A profundidad. A profundidad, sino de escatología básica. Bien, entonces, primeramente pues vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos a través de este ciberespacio, como le llaman ahora, para estudiar tu palabra, Señor. Danos sabiduría de lo alto y entendimiento. Ayúdanos, mi Señor, mi Dios amado, a entender tu palabra y actuar de acuerdo como tú quieres que actuemos en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se han de conectar a través de esta transmisión y luego en el futuro que que vean esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Quiero recordarle, ¿verdad?, que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana y con la clase bíblica a las 10 de la mañana. Y también tenemos culto los martes, culto de oración a las 7:30 y ese es presencial, es decir, no se transmite. Tenemos cultos los miércoles que se transmite compañeros de oración a las 7:30 de la noche. Ese sí se transmite y usted lo puede sintonizar a través de Facebook y puede hacer sus peticiones en vivo. También, Francisco Vázquez se unió. también tenemos, damos la salud a Francisco Vázquez, que se unió a nuestra programación, a René Ortega, que también nos está viendo, la familia Ortega Pérez, que nos están viendo desde Caguas. Y tenemos culto los jueves también, que es este culto de estudio bíblico. Bien, y aquí también pueden hacer preguntas en vivo y si nosotros no vemos la pregunta, en algún momento dado la contestaremos. Si no la vemos en el momento y luego en la semana la vemos, pues entonces la contestaremos. Bien, así que hoy vamos a hablar acerca de escatología. Y cuando se habla de escatología, ¿verdad? La gente muchas veces no sabe exactamente qué quiere decir la palabra escatología. Y la palabra escatología tiene que ver, o mejor dicho, significa, o quiere decir que es un estudio acerca de las cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. Así que la escatología es un estudio de las cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. No obstante, ¿verdad? Tenemos que entender algo importante. Hay muchos puntos de vista escatológicos. Hay varias escuelas de escatología que enseñan diferentes
enfoques de lo que ellos piensan que ha de ocurrir en al final de los tiempos, ¿verdad? Y nosotros vamos a estudiar la Biblia de una forma lineal, ¿verdad? En un orden cronológico de ahora hacia el futuro, porque cuando vemos estas diferentes escuelas, ¿verdad? Podemos notar que brincan de un espacio a otro y se hace un poquito difícil de poder entender qué es lo que se está hablando, y por eso es que muchas veces vas a encontrar textos en las mismas diferentes escuelas de escatología que se contradicen con la otra. Por eso es que hay diferentes escuelas, valga la redundancia, ¿verdad?, de escatológicas. Nosotros, como bien dije, vamos a enfocarlo de una perspectiva, ¿verdad?, cronológica. Quiero decirles que hay diferentes escuelas. Por ejemplo, hay una escuela premilenialista que piensa que la iglesia va a ser arrebatada. Hay una iglesia que piensa que la iglesia va a ser arrebatada, piensa y enseña que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y hay otra iglesia que piensa y enseña que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la gran tribulación. También hay otra escuela escatológica que enseña que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. Y hay otra escuela que enseña que la iglesia no va a ser arrebatada, que la iglesia va a pasar por la tribulación, y cada punto de eso tiene ¿cómo se dice? Sus textos bíblicos que apoyan su posición. Si usted va a ver, si vemos diferentes tipos de escuelas escatológicas, pues entonces usted se va a encontrar que una escuela escatológica que predica una cosa escatológicamente hablando, va a ser contradictoria a otra que predica otra cosa, y están usando la misma Biblia, textos diferentes, en ocasiones también hasta textos iguales, para explicar su punto de vista. Entonces usted va a pensar que la iglesia, que la palabra se contradice, cuando no es así. Así que es necesario, ¿verdad?, que nosotros encontremos los textos bíblicos para poder tener una fe, ¿verdad?, firme, una fe que nos lleva a nosotros a desarrollar el estudio bíblico, lo que se piensa, lo que es escatológico y lo que es bíblico. Amén. Bien, entonces, dicho esto, ¿verdad?, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, tomando en consideración que están esas escuelas, y nosotros vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel en el capítulo 9. Déjame ver los versos que vamos a utilizar aquí en el capítulo 9. En el verso 20, del verso 20 al verso hasta el último verso de ese capítulo. Daniel 9, del 20, la pastora lo va a leer. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué esa hora es qué? No. La sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, este es el panorama básico que vamos a utilizar, ¿verdad?, para hablar de escatología, porque es aquí donde se envuelve, se desarrolla todo el aspecto escatológico del Apocalipsis y hacia el futuro. Debemos entender y tener claro varios puntos aquí. Primero, cuando hablamos de escatología y estamos hablando en el Antiguo Testamento, está hablando de escatología única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando habla del día de la ira de Jehová, el día grande de Jehová, el día fuerte de Jehová, está hablando de la gran tribulación y en otras ocasiones también está hablando acerca del juicio final. No está hablando de la iglesia en ningún momento. Ahora, es aquí donde comenzamos a ver unos puntos importantes. Dice, primero, cuando vemos aquí en el verso 20 del capítulo 9 de Daniel, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, como bien dije ahorita, a las 3 de la tarde, y me hizo entender y nos habló y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada señal para que porque tú eres muy amado y entiendes pues la orden y entiendes la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Punto importante, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Estas 70 semanas, cuando dice tu pueblo, está hablando de Israel. No está hablando de más ningún otro pueblo, está hablando de los israelitas. No está hablando de la iglesia, no está hablando de los gentiles, está hablando de la iglesia. Fíjate que dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa o tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, y la prevaricación no era otra cosa que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaba en busca de sus propios deleites, estaban en pecado, estaban haciendo una serie de cosas, ¿verdad?
Y él está hablando de estas 70 semanas. Ok. Estas 70 semanas, una semana tiene 7 días, pero cada semana de estas corresponde a 7 años. O sea, estamos hablando de 490 años de esta profecía en particular, que está hablando de 490 años. Entonces dice que está determinada sobre tu cuerpo, sobre tu pueblo, perdón, y después dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. ¿Sabes pues que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas? O sea, habrán 7 por 7 son 49, 490 años. Y 72 semanas se volverá y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y aquí está hablando cuando se volvió a edificar la plaza y el muro y se volvió a edificar el templo en tiempos de Herodes. Eran tiempos angustiosos porque había invadido, el Imperio Romano había invadido a los israelitas y los israelitas no estaban contentos con el Imperio Romano y Herodes, para congraciarse con ellos, reedificó el templo de Salomón. Bien, ¿sabes? Pues si entiende que desde... Ok, entonces... Una pregunta. Sí. Ahí entonces las semanas vienen siendo años. Sí, los días de la semana son años. Ok, es un simbolismo entonces. Sí, esto es una profecía, es un simbolismo, sí. Y después de las 72 semanas, dice... Vamos a esperar que suba otra vez el screensaver se vaya. Saludamos a los hermanos, les recuerdo que este es el estudio de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, estudio bíblico, oculto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Bien, y después de las 72 semanas se quitará la vida, se le quitará la vida, se quitará la vida al Mesías. Ya eso ocurrió. Eso marcó la semana número 72. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, aquí está hablando cuando el general Tito, 70 años después que el Señor murió, invadió a Jerusalén y devastó a Jerusalén y destruyó el templo. ¿Sabe pues? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Ok, perdón, déjenme volver para atrás. Creo que aquí brinqué un punto. Mando por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok, aquí está hablando de la última semana. Esta última semana es la importante, que esta última semana es la semana de 7 días, que cada día es un año, que corresponde a que va a venir la gran tribulación. Esta semana confirmará el pacto con muchos. Este príncipe en particular que está hablando aquí, por lo tanto, este es el que va a reedificar el templo y la plaza. Ya no estamos hablando de Tito, perdón, no estamos hablando de Tito, sino que aquí ya está hablando de este príncipe que va a reinar, y nosotros conocemos como el anticristo. Él va a reedificarlo todo y va a hacer un pacto de paz mundial. Va a haber tal paz por 7 años. Supuestamente va a ser un pacto, pero al medio de los 7 años, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Y por qué lo hará detener? O sea, ya vemos aquí que se restablece nuevamente el sacrificio en el templo, y cuando se habla del desolador, está hablando de una persona que viene a sacrificar un cerdo en el altar de Dios.
como pasó en los tiempos de los macabeos, que también había una persona que quería hacer esto. Si usted lee la historia de la iglesia, pues, o la historia, mejor dicho, de Israel, lo podrá encontrar en el periodo de los 400 años de silencio, o sea, entre el periodo del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Bien, este es el panorama en que vamos a estudiar. Estamos hablando, para hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de esas 70 semanas. Que hay una semana en donde se le quita la vida al Mesías, y luego la última semana que va a haber paz, pero hay un, ¿cómo se dice? Un paréntesis en ese punto, y vamos a llegar a ello a medida que avancemos en nuestro estudio bíblico. Aleluya, gloria a Dios. Así que, según el Señor Jesús, en su discurso de de Mateo 24, estos son los 7 años de tribulación que habla Daniel, y nos ayuda a entender entonces ese momento, y habla de un momento importante de arrebatamiento. Vamos a leer ahora el capítulo 24 de Mateo. Lourdes, Isaías y Jorge Cortés están viendo. Dios les bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. La saludamos a Jorge, que está allá, ya creo que ya lo dieron de alta, ¿no? Sí. Ya lo dieron de alta, qué bueno, Dios te bendiga, ¿Tiene el Jorge. libro? Vamos a Mateo, capítulo 24. Vamos a verlo completo, vamos a chequear un momentito. Completo son 51. Del verso 3 del verso 3 en adelante. Del verso 3 en adelante, empieza a leer y yo te voy a decir hasta qué verso al final. Okay. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta el 27. El que esté en la azotea
no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mirad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque Hasta ahí, hasta el 27, sí. Amén. Bien, este panorama, ¿verdad?, que muchas veces se le aplica a la iglesia, no es parte de lo que va a vivir la iglesia. Este panorama está hablando de la gran tribulación en sí. Ya la iglesia se ha ido, está hablando de la gran tribulación y está hablando de los escogidos. Los escogidos no es la iglesia. El pueblo escogido de Dios es Israel. De ese pueblo que está hablando. Está hablando del pueblo escogido de Dios. La iglesia no está aquí. El Señor Jesús no está hablando de la iglesia y está dando las instrucciones de cómo ha de ser, ¿verdad?, el aspecto de esos días. Dice que estando sentados los discípulos le preguntaron, entonces él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y eso ya se está viendo, y oiréis de guerra y rumores de guerra, que también se está viendo, pero dice que no se turbéis, todavía no vendrá al fin. Peste, hambre, terremoto. Va a haber pestes, hambres, terremotos, etcétera. La nación se la va a levantar contra la nación, y habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto va a ser, pero un principio de dolores. Pero no está hablando está hablando de ese periodo de tiempo de la gran tribulación. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las naciones por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y esto ya está ocurriendo, y está ocurriendo a la iglesia, y dentro del pueblo de Israel está sucediendo, pero aquí está hablando de ese tiempo de la gran tribulación a la iglesia. Los israelitas, como ustedes pueden ver en casi todas las profecías que hay hacia el final de los tiempos, es un pueblo que va a ser perseguido. Aparece en todas las ¿cómo se dice? En todas las profecías en el Antiguo Testamento, y van a estar corriendo de un lugar a otro, como dice las profecías. Entonces, cuando esto ocurra, va a ser en el tiempo de la gran tribulación, pero aquí le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia como tal. Está hablándole al pueblo de Israel. Fíjese, dice, por cuanto por tanto, en el verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación, en el lugar santo, pero la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lea entienda, entonces el que esté en Judea, huya a los montes. Los que estén en Judea, huyan a los montes.
está hablando de un tiempo donde se va a restablecer nuevamente en el templo se va a restablecer el sacrificio. De la tribulación que está hablando aquí es nuevamente, lo repito, está hablando acerca de el cerdo que van a tratar de sacrificar, como pasó en los días de los macabeos. Eso fue lo que provocó la insurrección de los macabeos o la gran guerra civil que hubo, ¿verdad? De los macabeos. Bien, entonces, seguimos. Aquí Dios está diciendo a los que están en Judea, huyan a los montes. No está hablando a la iglesia, está hablándole a los judíos. El que está en la azotea no descienda a tomar nada en su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y todo esto que está hablando aquí en este capítulo de Mateo 24, está hablándole a la iglesia, perdón, a Israel, no a la iglesia. Bien, entonces, perdónenme un segundito aquí. Entonces, tomando esto de preámbulo, ¿verdad? Vamos a marcarlo aquí. Dios le quita la escena a la iglesia, o sea, para volverse al pueblo de Israel cuando venga esa gran tribulación, que el Señor Jesucristo venga al final y tenga esa gran tribulación, entonces va a haber ese milenio. Estoy haciendo como de manera de un repaso, porque ya mismo vamos a entrar en detalles. Vamos a ver claramente entonces lo que está hablando. Vamos a ver Romanos capítulo 11, 25 al 27. Romanos 11 del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Bien, ya aquí el apóstol Pablo nos está hablando que le ha ocurrido a Israel un acontecimiento de endurecimiento. Y le está diciendo a la iglesia: no te jactes. Si usted lo lee completo en Romano, va a ver que él habla del olivo silvestre y el verdadero olivo que es Israel, y nosotros somos el olivo silvestre que hemos sido injertados en la mata de olivo real. Entonces, estoy esperando a que la computadora de consumir, que se me fue la pantalla. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Samuel entró, y Lourdes, Isaías y Martín. Saludamos a Samuel, a Lourdes, a Isaías, a Martín, Dios les bendiga. Maribel López. Maribel, Dios te bendiga. Qué bueno que están viendo el estudio bíblico. Estamos hablando de escatología y comenzamos con el capítulo 9 de Daniel, en el verso 20 al 27, que habla acerca de las 72 semanas, o las 70 semanas, o 62 semanas, y estamos viendo que entonces aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que para que no seamos arrogantes, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, está hablando de que hubo una ruptura, hay un espacio, en el reloj de Dios hay como un paréntesis en el reloj escatológico donde entra la iglesia, que es la plenitud de los gentiles. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino,
Él vino a la casa de Israel, Él vino a su pueblo a traer las buenas nuevas. Pero ¿qué pasó? Fue rechazado. Y entonces dice que ustedes les quitado el ministerio y se le ha dado a otro pueblo que no era pueblo. Y está hablando acerca de llevar el evangelio, pero eso no significa que Israel fue derogado por Dios, que Israel fue eliminado. No. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, la iglesia es la iglesia. Son dos cosas diferentes. La iglesia no sustituye al pueblo de Israel para nada. Porque la iglesia va a ser levantada y Israel va a continuar con el ministerio que se le ordenó al principio. La diferencia es que aquí vemos que va a venir el libertador, que es el Señor Jesucristo, y va a detener la gran tribulación y apartará todo el pecado de Jacob. ¿A eso qué se refiere? Porque cuando ellos lo vean, lo van a reconocer como Mesías y todos sus pecados le van a ser quitados. Entonces comienza el milenio. Serán perdonados. Y todos serán perdonados. Bien. Así que hay propósitos en la gran tribulación. De hecho, hay dos propósitos en la gran tribulación. Y en primer lugar, que los 7 años de castigo divino sirven para reconciliar a Israel con su marido, que es Jehová, el Padre. En el Antiguo Testamento nos da el cuadro de Jehová casándose con Israel en el monte Sinaí, cuando los dos se comprometieron bajo la ley, o sea, bajo el pacto con Moisés. Y es por eso que la escritura se refiere a Jehová como el marido y a Israel como la esposa. O sea, Jehová viene siendo el esposo e Israel es la esposa. Esto es un dato importante porque cuando habla la palabra en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando habla de esposo, usualmente está hablando de Jehová e Israel. Solamente hay un texto bíblico que nos habla acerca de Jesucristo como esposo de la iglesia, y ya Pablo está haciendo alusión a ya la boda del Cordero. Después de la boda del Cordero ya sí va a ser esposo, pero todavía no ha llegado a ese punto. Así que todavía estamos en el punto de que la iglesia es la novia del Cordero. Vamos a ver, para ver estos puntos, ¿verdad? Acerca de que hablé hace un momento, acerca de cómo Jehová se casó con Israel. Vamos a buscar Éxodos, capítulo 19, del 5 al 8. Éxodos 19, del 5 al 8, y quiero dejarles saber, ¿verdad?, que estamos viendo la escatología. Esto es escatología básica. Estamos viendo de una perspectiva lineal, de una perspectiva cronológica. Y entonces para eso tomamos a Daniel, y que nos habló de las 70 semanas. Ya Pablo nos está explicando, ¿verdad?, que hay un paréntesis hasta que entre la plenitud de los gentiles, que está hablando de la iglesia, está hablando del arrebatamiento. Y ahora vamos a ver este asunto de que Jehová es el marido e Israel es la esposa. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Hasta dónde? Hasta el 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Ahora vamos a ver el mismito en Éxodo, el capítulo 24, del 1 al 3. Éxodo 24, del 1 al 3. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las cosas, todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová
Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Hasta Amén. dónde? Hasta el 3. Ah, ya voy por el 4. Bien. Así que aquí vemos, esta es la boda que se está hablando, que nos están diciendo, perdón. No está hablando en ningún momento que el marido. Ese es el trato, no está hablando en ningún momento que el marido, porque este es el texto bíblico que nos habla acerca de el contrato que ellos tuvieron y Israel lo aceptó, perdón. Vamos a ver ahora Isaías 54:5. Isaías 24:5. 24. Sí. Espérate, déjame ver, espérate. Isaías 54. 54. Ajá. 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Así que aquí es que nos está hablando de que su hacedor es Jehová y que es su marido. Vamos a ver también en Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Amén. Aquí nuevamente el Señor está hablando que Él es el esposo. Pero a causa de la apostasía que hubo en el pueblo de Israel y la idolatría con todos ¿verdad? Los demás dioses que había alrededor de Israel, Dios se divorció de ellos. La palabra apostasía e idolatría, usualmente se utiliza, la palabra que se utiliza en nuestra Biblia para describirlo es adulterio, el adulterio espiritual. Vamos a ver Jeremías, capítulo 3, del 6 al 8. Jeremías 3, del 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Osías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ok, aquí fornicar está hablando cuando Israel se fue a adorar a los dioses. Usualmente estos dioses de estos pueblos alrededor eran caracterizados por una piedra monolítica o un pedazo de madera monolítico. O sea, como una columna, exacto. Entonces, fíjate que él dice que yo le di carta de repudio. Carta de repudio es divorcio. Divorcio se refiere a una relación de esposo y esposa. Así que la tribulación para Israel va a ser un tiempo de castigo, pero la idea detrás de todo esto es que ellos se vuelvan a Dios, no es destruir a Israel. El segundo propósito está en la Septuaginta y nos habla en la semana de Daniel, o la 70 semana de Daniel, perdón, es el de poner a Israel otra vez encima de las naciones gentiles como cabeza de ellas. Hubo un tiempo donde cuando el rey David reinaba en el mundo conocido, era el imperio más poderoso que había,
y Israel era la cabeza de las naciones. Pero ahora, el segundo propósito de esto es cuando el pueblo de Israel se vuelva a Dios, a buscarlo, entonces Dios lo va a volver a poner otra vez a reinar sobre las naciones. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Al decir mi especial tesoro sobre todos los pueblos, no solamente es el pueblo escogido, sino que es el pueblo que va a gobernar por encima de todas las naciones. Eso lo vamos a ver en el milenio. Cuando ocurra el milenio, el Señor Jesucristo va a ir a Israel y va a reinar desde Israel todo el planeta Tierra por 1000 años. O sea, Jesucristo no es gentil, Él es judío. Él es parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, Israel va a estar reinando sobre toda la tierra. Así que es obvio que en el momento de la historia Israel no era la cabeza de ninguna nación. Sin embargo, la Biblia dice que en los posteros tiempos Dios pondrá a Israel sobre, otra vez encima de los gentiles. Pregunta. Vamos a ver Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Fíjate que aquí está diciendo acontecerá en los posteros tiempos. Esto es una profecía escatológica, que será confirmado el monte de la casa. Cuando se habla del monte de la casa de Jehová, con los montes del mundo, está hablando de las ciudades, las naciones. A eso es que se refiere. Entonces, será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea, Israel va a ser exaltado sobre toda la tierra en el milenio. Hablando del milenio ahí. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos, obviamente, a la casa de Jacob, porque allí vamos a tomar palabras. No va a haber guerra. Hay unos personajes, hay unas personas, ¿verdad?, que tratan de explicar escatológicamente unos argumentos, y nos dicen que estamos ya, hay personas que piensan que estamos ya en ese milenio. Eso es falso. En el milenio no va a haber enfermedades, en el milenio no hay guerras, en el milenio va a haber paz. En ese milenio, lo vamos a ver más adelante en este estudio bíblico, cuando hablemos acerca del milenio. Cuando hablemos en el libro de Apocalipsis acerca del milenio. Amén. Así que esta es una de las profecías que habla de escatología. Otra profecía que habla de escatología acerca de Israel está en Miqueas, capítulo 4, versos del 1 al 2. Miqueas, capítulo 4, 1 y 2. 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos,
vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo mismo que dijo hoy. Sí, pero hasta el tal vez solo. Sigue leyendo, pues entonces no es... Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Ensayarán más para la guerra. Ese el próximo verso que viene, ¿cuál es? Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hasta ahí. ¿Qué verso fue ese? El 4. El 4, ok. Bueno, 4. Bien, así que esta es la misma profecía, pero entra otros detalles. Ya está diciendo que no habrá guerra, que la gente vivirá en paz, viendo lo que cosechando lo que sembró, etcétera. Es muy importante, ¿verdad?, que prestemos atención a estos puntos, porque aquí está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia. Vamos a ver qué dice el Salmo capítulo 47, 2 y 3. Salmo 47. Sí, 2 y 3. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Amén. Esto no es fábula. El rey David, o el que escribió el Salmo, estaba hablando proféticamente, y está hablando escatológicamente, y está hablando de ese momento cuando todas las naciones estén debajo del dominio de Israel. Hay personas, ¿verdad?, que lo que está pasando hoy mismo, en estos días con Gaza, Israel, esa guerra que hay allí, ¿verdad? Muchas personas piensan que eso es escatológico. No es escatológico. Israel tomó esa decisión de pelear contra ellos. No aparece en la Biblia esa guerra en particular como escatológica, pero sí, eso va a levantar muchas naciones en contra de Israel, porque sabemos, ¿verdad?, que para llegar a la gran tribulación, durante la gran tribulación, la de Israel va a ser perseguida, el pueblo de Israel va a ser perseguido. Así que durante la tribulación, Dios va a derramar su ira sobre las naciones gentiles por lo que han hecho, por lo que le han hecho a su pueblo de Israel, y los pone abajo. Cuando ya viene ya el milenio, entonces cuando ya después que se haya reconciliado con su esposa, él establecerá a Israel como cabeza de las naciones. Así que la primera mitad de esos 7 años, que son 3 años y medio de la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación serán de paz y seguridad. Fíjate lo que dice Daniel. Vamos a buscar a Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Amén. Así que y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. amén. Aquí se trata de la primera mitad de la tribulación, y ahí se menciona un pacto con un príncipe que va a confirmar con Israel. El príncipe que está confirmando ese pacto es la bestia o el anticristo, que establecerá un pacto de paz en el Medio Oriente entre Israel y sus enemigos. Pablo se refiere a este periodo en su primera carta a los tesalonicenses. Pablo habla de este periodo. Vamos a considerar primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 3.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Fíjate que aquí Pablo está mencionando el día del Señor, relacionándolo con el día de que habla de Jehová en el Antiguo Testamento. Está hablando de lo mismo, de la gran tribulación. Así que ese tiempo antes de la destrucción repentina es de paz y seguridad. A menudo pensamos que la tribulación será un infierno sobre la tierra, como leemos en algunos capítulos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, hemos de entender que en el tiempo de la mucha destrucción, de la ira de Dios que se derrama sobre la tierra, es realmente la mitad o la última mitad de la gran tribulación, 3 años y medio, porque la primera mitad es paz. Antes habrá un pacto de paz en esa primera mitad y todo el mundo experimentará una seguridad inigualable por 3 años y medio, que viene siendo la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Y después de los años de paz y seguridad, después de estos años, vendrá el tiempo de destrucción repentina que habla Pablo en primera Tesalonicenses, que acabamos de leer ahora. No obstante, antes de esta destrucción horrible de la gran tribulación, algo interesante sucede, que es el arrebatamiento a la mitad de la tribulación. Habrá un arrebatamiento a la mitad de la tribulación justo después del tiempo de paz y seguridad y antes de la destrucción repentina. No hemos hablado todavía, ¿verdad?, acerca de del arrebatamiento de la iglesia, pero ya estamos mencionando que va a haber un arrebatamiento aquí a mitad de la tribulación, antes de comenzar la destrucción repentina. Quiero adelantarle, ¿verdad?, que hay más de un arrebatamiento y más de un grupo que se va. Por ejemplo, cuando el Señor se resucitó, se llevó con él los que estaban cautivos en la cautividad. Ese fue el primer arrebatamiento. El segundo arrebatamiento se supone que sea del Antiguo Testamento. Exacto. La gente del Antiguo Testamento. La segunda es la iglesia. Y aquí hay un tercer grupo que se va a mitad de la gran tribulación. De eso nos habla a nosotros entonces la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a buscar, y con esto vamos a terminar ya hoy, Mateo. Bueno, vamos a dejar para la semana que viene, porque entonces vamos a comenzar a explicar esta otra parte que es muy importante, pero se las voy a dejar allí, Mateo 25 de 1 al 13, para que lo busquen en sus casas. Y la semana que viene vamos a continuar entonces desde aquí, desde la parábola de las vírgenes, que es la palabra que nos va a entender qué ha de ocurrir en ese periodo de la gran tribulación, cuando es arrebatada parte de... Hay un grupo que es arrebatado y no es la iglesia. Amén. Así que vamos a orar para terminar. Les esperamos la semana que viene, cuando continuemos con nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, estás en medio nuestro, y tú, Padre amado, tienes misericordia de tu pueblo Israel y de la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron, a sus familiares, Señor, igual a las iglesias en todo el mundo, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Bendícelos, Señor. Glorifícate en todo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y nos vamos a ver en nuestra próxima transmisión.